Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bueno, aquí os traigo otro libro que me he leído, que me he releído y me alegro muchísimo de haberlo hecho. Sin más dilación, os hablo del Capitán a la Triste de mi querido Arturo Pérez Reverte. Este es el ejemplar que yo tengo, de la edición Alfaguara. El ejemplar está muy chulo, muy bonito, porque además tiene unas ilustraciones por dentro que están bastante chulas. Y bueno, de verdad que es un libro que me lo he bebido, se lee muy fácil. No hacía nada más que compararlo con lo que me costó leer el Octubre Rojo, La caza del submarino ruso, que fue el anterior que me leí, porque este se lee muy fácil, me bebía las páginas. Cada vez que leo a Pérez Reverte tengo dos sensaciones. Una, lo que me gusta leerlo. Y segunda, la impotencia que me crea el saber que yo como escritor que soy, nunca voy a llegar a ese nivel. Creo. en mi sensación y mi opinión. Pero aún así os digo, me encanta leerlo y me encantan sus libros. Aquí ya hice sobre el Club Dumas, hice también sobre la Carta Esférica. Y bueno, el que nos acontece, el Capitán a la Triste. Seguramente va a haber muchos vídeos sobre este personaje porque sabéis que son varios libros. Mi intención es leérmelos todos ahora. Este es el primero, que se llama pues El Capitán a la Triste. Sabéis que es este personaje, este soldado que combatió en Flandes, de aquella España que ya empezaba a ser decadente en cuanto a que iba perdiendo a manos llenas su imperio. Un soldado que intenta sobrevivir como puede, a veces cruzando la línea, otras veces no, pero que aún así tiene su código ético, tiene su código de honor, que es muy diestro con la espada y con la cabeza, es avispado, que es taciturno, que es melancólico, que es hombre de pocas palabras y que tiene a su cargo a un niño, hijo de un compañero suyo que cayó en batalla a su lado. De hecho, este niño, Íñigo de Balboa, es el que cuenta las historias. El personaje principal, Diego Alatriste, que no es capitán, es un apodo que él tiene. Como os digo, fue soldado. Es soldado. Y bueno, este primer libro versa sobre un capítulo en el que a Diego Alatriste le contratan como sicario, podemos decir, como matón, tal vez, y le dan a él y a otro personaje, a otro, es que no quiero decir asesino, pero bueno, asesino a sueldo italiano, Gualterio Malatesta, un personaje también a tener en cuenta. Les hacen un encargo, les dicen que van a venir dos ingleses en un poco de incógnito a Madrid y que hay que darles un susto. Ese es el primer encargo, después le hacen un encargo más duro. No os voy a destripar más. A partir de aquí, pues ya no es solo la situación que se crea, ¿no? La temática general, sino que Pérez Reverte a través de ella te dibuja el Madrid de aquel tiempo, te habla de cómo era España, de cómo le dolía España a los españoles. Además aprovecha para también tener licencias, como por ejemplo el gran poeta Francisco de Quevedo, pues resulta que es amigo de Diego Alatriste y a través de esa amistad pues nos habla también de él, nos habla de las corralas en donde se hacían obras de teatro, de cómo actuaba el rey en aquel tiempo, de cómo se vivía, de la miseria, de la mezquindad, de la supervivencia.
de, bueno, con qué se distraían en aquel tiempo. Y todo escrito de una manera fabulosa. Muy, muy entretenido. Se nota muchísimo, por lo menos para mí, perdóneme, don Arturo, si no es así, pero para mí entiendo que se nota mucho la influencia de los Tres Mosqueteros. Más que la influencia, yo creo que el Capitán Alatriste, la ilusión de Pérez Reverte es convertirlo un poco en los Tres Mosqueteros de España. Es un personaje parecido, pero todo ambientado en España y con situaciones de España. Esa es la grandeza de esta historia. Francia tiene a los Tres Mosqueteros y nosotros tenemos al Capitán Alatriste. Por lo menos es lo que yo pienso. No olvidemos que Pérez Reverte es un fan absoluto de los Tres Mosqueteros. De hecho, como os digo, el Club Dumas, que fue el primer libro que leí de él y es uno de mis favoritos, no solo de él, sino de los libros que yo he leído. Diría que no es el de más calidad, pero sí uno de mis favoritos, y donde habla continuamente de los Tres Mosqueteros y de Alejandro Dumas. Y para mí esto es los Tres Mosqueteros trasladados a España. Ya os digo que se lee muy fácil, muy entretenido y aprendéis también mucho de aquel tiempo. Yo además lo que hago es después me complemento según las situaciones que comenta en el libro, los personajes que salen, que es, bueno, el conde duque de Olivares, el rey por supuesto, Francisco de Quevedo, Lope de Vega, va sacando personajes que además es lo chulo porque los mete en la historia, ¿verdad? Y eso está muy chulo. Yo después, si me interesa lo que he leído, la situación que me ha descrito, después yo lo busco en Google y me nutro de aquello que ha contado y amplío mis conocimientos en cuanto a esos personajes. Y eso es algo que a mí me gusta mucho. Como digo, hay varios libros del Capitán Alatriste. Este es el primero, que ya lo había leído hace mucho tiempo, pero que no me lo he vuelto a releer ahora porque además siento que así me conecta con mi pobre padre, porque recuerdo que hablábamos mucho de este libro. Después vimos la película también y también la comentamos. Como digo, hay varios libros más que los leeré y los comentaremos aquí. He comentado la película es de Viggo Mortensen, es una película española, aunque el actor sea americano, bueno, americano. Viggo Mortensen, no sé si está nacionalizado americano, pero creo que habla español perfectamente, nació en otro país, no recuerdo ahora mismo dónde, país de habla hispana, creo. La película está bien, tiene momentos muy chulos, sobre todo el final, la batalla de Ricroi, yo creo que está bastante bien. Pero claro, condensar en una película todos los libros y toda la historia de Alatriste o de cualquier libro es muy complicado. Yo, si no lo habéis visto y os llama la atención este personaje, os recomiendo por supuesto leer todos los libros y después ya ver la película si queréis. Yo los demás no los he leído, este sí que es una relectura, pero ya os digo que ahora voy a pasar al siguiente y lo comentaré aquí con vosotros. Último ya, se me ha olvidado comentaros, Walterio Malatesta, este otro asesino a sueldo que contratan junto a Diego Alatriste para un encargo. Es el Rochefort de los Tres Mosqueteros. Es decir, es el enemigo acérrimo que va a tener Alatriste en el devenir de sus aventuras. Un sicario italiano con mucho menos sentido del honor que Alatriste, muy diestro en la espada. Yo diría que tal vez un poquito más que Diego Alatriste, porque además tiene más mala leche que él. Y sobre todo con una falta de principios y de moral que siempre que siempre le da una fuerza añadida a los malos, ¿verdad? Y bueno, este es el personaje que Pérez Reverte crea un poco como el espejo del Rochefort de D'Artagnan. Por lo menos es como, ya os digo, como yo lo interpreto. Y bueno, está muy chulo, la verdad. Y bueno, ya no os quiero destripar más el libro. Leéroslo, se lee muy fácil, muy sencillo. Y sobre todo, si os gusta la historia de España, vais a aprender muchas cosas.
Y nada más, muy pronto otro vídeo con otro libro. Un abrazo.